Se abre la sesión. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Diego Gracia Guillén, académico de Número, que presentará la siguiente conferencia: Ética de la objeción de conciencia. Señor presidente, señores académicos, señoras y señores. La objeción de conciencia es un tema de tan enorme actualidad como falto de tradición o de una larga historia. De hecho, esa expresión, objeción de conciencia, es muy reciente. Si se consultan los catálogos, los espléndidos catálogos que tiene la Real Academia Española de la Lengua, se ve, no sin sorpresa, que la expresión no aparece en castellano hasta el año 1977. Hay alguna alusión anterior, pero también muy reciente, la más reciente del año 1962, en un libro de Luis García Arias titulado La guerra moderna y la organización internacional, publicado en ese año nada menos que por el Instituto de Estudios Políticos de España. En este libro, la expresión objeción de conciencia aparece dos veces. Son las dos primeras veces que aparece en castellano el término. La primera es para decir que la objeción de conciencia había sido hasta entonces, hasta los años 60 o 70, patrimonio exclusivo de las sectas protestantes. Esto se debe al hecho de que durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos hubo unas cuantas sectas protestantes, sobre todo los cuáqueros y los anabaptistas, que se negaron a ir a la guerra y a coger las armas y hicieron objeción de conciencia, ¿no? Y dice este autor, hasta entonces, hasta que él escribe el libro, la objeción de conciencia ha sido patrimonio exclusivo de algunas sectas protestantes, y la segunda vez que utiliza el término es para llamar la atención sobre el hecho que el autor considera sumamente grave de que los moralistas católicos empiecen a aceptarla, dice a la altura del año 62. Y escribe: ¿qué pensar de esta tendencia neoirenista católica que llega no solo a condenar la guerra ofensiva, sino también la defensiva, y que parece admitir incluso la objeción de conciencia frente al servicio militar? Hasta aquí la cita. El autor reconoce que la guerra actual es tan distinta de la clásica y acarrea consecuencias tan graves que hace comprensible lo que llama la actitud neoirenista de algunos católicos. Se trata, obviamente, en este autor, esto de actitud neoirenista, es decir, una especie de pasteleo, ¿no? Se trata de una denominación claramente peyorativa, que el autor considera errónea, y escribe: ¿acaso esta misma realidad gravísima, el que los moralistas católicos estén aceptando la objeción de conciencia, que se nos presenta amenazadora, es lo que ha producido un temor que se ha sobrepuesto al raciocinio, que ha hecho incluso olvidar el primado del orden moral sobre el orden material? Así comienza la expresión objeción de conciencia en castellano. Si se exceptúa este texto, que como es obvio se refiere exclusivamente a la objeción de conciencia al servicio militar, el tema de la objeción de conciencia no aparece entre nosotros más que a partir de 1977, es decir, en pleno debate constitucional. Por supuesto, las citas se refieren de nuevo a la objeción de conciencia al servicio militar, que, como es bien sabido, quedó reflejada en el artículo 30.2 de la Constitución de 1978. También es sabido que esta objeción de conciencia al servicio militar recibió un fuerte impulso en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y que aquí, pues 30 o 40 años después, pues sucedió lo mismo, ¿no? De lo dicho cabe deducir dos cosas, ¿a cuál más importante? Primera, que la objeción de conciencia se ha limitado hasta fechas muy recientes al servicio militar, a empuñar las armas. Y segunda, que se ha hecho por razones religiosas
más en concreto por la interpretación que ciertos grupos radicales hicieron del precepto evangélico de no ejercer nunca la violencia. Esto es importante porque a todas luces se comprende que esa creencia podrá ser respetable, pero en cualquier caso no es generalizable al conjunto de la población. Los objetores de conciencia han pedido que se les respete, pero nunca han pretendido que tal objeción se hiciera general. Dicho en otros términos, siempre la han visto y siempre se ha visto como una excepción. La objeción de ciertos grupos cristianos, no de todos, y menos de la Iglesia oficial, a participar en guerras es tan vieja como el propio cristianismo. De hecho, se encuentra ya atestiguada en los orígenes del movimiento cristiano. Pero es obvio que entonces, en tiempo de los primeros cristianos, ni se llamaba así, ni nadie pensó nunca en respetarla. La objeción de conciencia como derecho humano o como algo que debe ser respetado es hija del pensamiento liberal y por tanto mucho más reciente, propio a partir del siglo XVIII, ¿no? Es hija del pensamiento liberal, algo que surge ya bien entrado el mundo moderno. La razón de esto es obvia, es decir, la objeción de conciencia no tiene sentido más que en el mundo liberal. Antes, ningún otro sistema político ha aceptado nunca la objeción de conciencia. Y cuando los primeros cristianos se negaban a ir a la guerra, evidentemente les obligaban, y si no, pues echaban sobre ellos toda la fuerza del Estado, ¿no? La objeción de conciencia es hija del pensamiento liberal, algo que surge ya bien entrado el mundo moderno. La razón es obvia. Durante todo el mundo antiguo y la Edad Media, el incumplimiento de las leyes iba acompañado de fuertes sanciones y en muchos casos de la pena capital. Hubo que esperar a las guerras modernas de religión, las que surgieron entre protestantes y católicos a partir de los años 20 del siglo XVI, para que al final, y a la vista de la imposibilidad de exterminar al contrario, es decir, los católicos no consiguieron exterminar a los protestantes, ni los protestantes consiguieron exterminar a los católicos. Y a la vista de esto, se hizo necesario aceptar el llamado principio de la tolerancia, que significaba nada más y nada menos que la necesidad de tolerar valores y creencias ajenos a los que uno defendía. Por tanto, se rompía el principio rector de la vida social y política durante todos los siglos anteriores, el de que debía haber un único código de valores y que la transgresión de ese código había de castigarse con penas muy graves o incluso con la muerte. Ahora, en el mundo liberal, y a la vista de esta división de valores religiosos que se dio en el mundo moderno europeo, se hacía necesario aceptar la existencia de pluralidad de códigos y, por tanto, se convertía en principio rector el llamado pluralismo. Las sociedades pluralistas son las sociedades modernas y todavía si hoy echamos la vista pues muy cerca de nosotros, por ejemplo, en el norte de África, veremos cómo hay sociedades más tradicionales que la nuestra donde el pluralismo no se da y, por supuesto, se castiga. Las sociedades liberales protegieron esa conquista, el pluralismo, con la formulación de un derecho humano que es el llamado derecho a la libertad de conciencia, es decir, a que cada uno lleve a cabo su vida de acuerdo con su sistema de valores y creencias, por más que estos no coincidan con el mayoritario dentro del grupo social. En una sociedad democrática, las leyes se aprueban por mayoría, razón por la cual estarán de acuerdo con el sistema de valores mayoritario en ese medio, pero pocas veces o nunca expresarán correctamente los valores de todos los ciudadanos. Esto significa que siempre habrá una minoría para la que la ley carezca de valor moral y que incluso considere que puede ir la ley directamente contra sus creencias morales. La objeción de conciencia surge dentro de las sociedades liberales para respetar los valores de las minorías que no pueden aceptar el contenido de una ley votada y aprobada por la mayoría. Se trata siempre, por tanto, de una excepción al cumplimiento de una ley. Basta plantear así el tema para darse cuenta
de que la objeción de conciencia será siempre minoritaria y tendrá por objeto la no realización de ciertos actos que, a pesar de ser legales, algunos consideran inmorales. Es importante dejar claramente establecido que la objeción de conciencia es una creación del Estado liberal y que ninguno antes habló de ella y menos la respetó. Ante la disparidad de valores caben varias posturas: la imposición, incluso por la fuerza, de los propios valores, que es lo que ha sido la solución más tradicional y sigue siendo la solución más tradicional en la mayor parte de las sociedades históricas, ¿no? Por tanto, la imposición de los propios valores o el respeto de la pluralidad de valores. La postura liberal ha sido esta última. Es la única sociedad que ha aceptado este principio, el principio de pluralidad y el respeto de pluralidad de valores. La postura liberal ha sido esta última, la de respeto, y ella es la que dio lugar al surgimiento de la objeción de conciencia. Pero esto mismo permite entender que los máximos objetores no sean hoy quienes creen por razones de conciencia que no deben cumplir una ley, sino quienes no creen o no aceptan el principio de libertad de conciencia ni el Estado liberal. O dicho en otros términos, quienes siguen anclados en la idea de que los valores y las creencias que ellos tienen han de ser generalizados al conjunto de la población, incluso contra el deseo de ésta, y apelando, si ello es necesario, a la fuerza física. Esto cabe decirlo de otro modo, afirmando que los mayores objetores son hoy quienes consideran que la ley no debe ser el fruto de la voluntad expresada por los ciudadanos, sino algo absoluto que, por supuesto, ellos conocen, los demás probablemente no, pero ellos sí, y que las leyes positivas tienen que reflejar, quiéranlo o no, las mayorías. Esta es la llamada teoría de la ley natural, el gran caballo de batalla en el tema de la objeción de conciencia. Quienes así piensan no hacen objeción de conciencia, sino que lo que hacen, bajo el término objeción de conciencia, es más bien objeción de ley, más aún, objeción a un sistema político y cultural. Lo que hacen es una enmienda a la totalidad, incluso aquello que dio origen a la propia objeción de conciencia y la hizo posible. Ni creen en la objeción de conciencia ni en el tipo de sociedad que la dio a luz. Por eso cabe decir que quienes hoy utilizan más la objeción de conciencia son, paradójicamente, los que no creen en ella. Es toda una paradoja, pero muy comprensible. La mayor objeción de conciencia es la de quienes objetan al conjunto, quienes hacen una objeción a la totalidad. El problema es que eso ya no puede llamarse objeción de conciencia y debe resolverse, si es objeción de ley, debe resolverse por otras vías que son las vías políticas y que tienen sus cauces que son distintos de los de la objeción de conciencia. Tras lo dicho, es claro que la objeción de conciencia no puede darse más que en el interior de un sistema político liberal y democrático, y que dentro de él consistirá en la exención del cumplimiento de ciertos preceptos legales por razones morales o de conciencia. Como el lenguaje jurídico es el de los derechos, el tema de la objeción de conciencia se expresa en términos de derecho a la objeción de conciencia. Por tanto, si la objeción de conciencia es un derecho o no. No hay ningún jurista que niegue ese derecho, pero es obvio que en su interpretación van a diferir quienes tienen una concepción liberal del derecho de quienes no la tienen y siguen defendiendo el puro justnaturalismo. Para los primeros, que son quienes han dado a luz la figura jurídica a la objeción de conciencia, del derecho a la objeción de conciencia, ese derecho es una excepción al cumplimiento de una norma jurídica y se podrá hacer siempre y cuando el derecho a que se hace excepción pueda disfrutarse por los ciudadanos. Eso significa que todo caso de objeción de conciencia es una colisión de derechos y que en esa colisión el derecho a la objeción de conciencia no podrá salir siempre triunfante o ganador. La objeción de conciencia será posible cuando se den ciertas condiciones que hagan que el otro derecho, aquel a que se hace objeción, pueda ser disfrutado por los ciudadanos que no objetan. En los casos complicados, como es obvio, ese conflicto de derechos deberá resolverlo el juez, de modo que a partir de ese momento
el objetor de conciencia ya no será tal, sino insumiso, caso de no aceptar la sentencia judicial. Postura distinta a esta es la que mantiene el justnaturalismo. Para él hay derechos absolutos y sin excepciones, y el de objeción de conciencia será uno de estos. Ni que decir tiene que tales derechos son para ellos anteriores al ordenamiento positivo y que por tanto el Estado debe someterse a ellos incluso en contra de la mayoría. La tesis que defiende el justnaturalismo es que el derecho a la objeción de conciencia es absoluto y carece de excepciones, de tal modo que en caso de colisión con cualquier otro derecho tiene siempre prioridad sobre aquel. Esta actitud extremista es la que permite entender por qué el derecho a la objeción de conciencia no está recogido como derecho humano en ninguna de las grandes declaraciones de derechos humanos. Aunque se recogiera, por otra parte, como tal, el justnaturalismo probablemente no quedaría satisfecho, pues es obvio que los derechos humanos entran en conflicto entre sí y unos tienen que ceder unas veces a favor de otros y viceversa, cosa que el justnaturalismo en este caso no aceptaría. Para él, el derecho a la objeción de conciencia es absoluto, universal y sin excepciones, algo desconocido en la teoría de los derechos humanos. Llegados a este punto, y a la vista de lo difícil que es afirmar la existencia de un derecho absoluto a la objeción de conciencia, suele cambiarse de registro y apelar a la ética en busca de un terreno en el que sí pueda defenderse tal teoría, lo cual supone ya de principio aceptar dos cosas. Primera, que el derecho se funda en algo anterior a él, que es la ética, es decir, el derecho siempre se funda en algo previo que son los deberes. El ser humano tiene experiencia del deber y es por esa experiencia del deber por lo que acabamos generando unas figuras que llamamos derechos, y se escribe el derecho, evidentemente. Y segundo, que la ética tiene su propio lenguaje y su propia lógica distinta de la del derecho. Esto es importante afirmarlo de modo explícito porque generalmente se confunden ambos dominios y se considera que ética y el derecho son una misma cosa y que si uno cumple con lo que marca la ley, ya ha cubierto los deberes éticos, lo cual no es correcto. Ética y derecho son dos disciplinas distintas y autónomas, cada una de ellas con su propia lógica y su lenguaje específico. Uno es el lenguaje de los derechos y otro distinto el de los deberes. Deber y derecho no son necesariamente correlativos, de tal modo que a todo derecho corresponda un deber y viceversa. Hay derechos jurídicos que no generan deberes morales y deberes morales sin correlato jurídico. Así las cosas, cabe preguntarse quién es anterior y fundamenta quién. Y la tesis más obvia es que tenemos derechos porque tenemos deberes y no al revés. Los derechos son un epifenómeno de la conciencia del deber que tienen todos los seres humanos. La conciencia del deber es inherente a la especie humana. Por eso la tiene todo el mundo. La persona más elemental, en el pueblo más elemental, tiene conciencia del deber. Tenga escritos o no derechos, esa es otra cosa. La conciencia del deber es inherente a la especie humana, en tanto que los derechos son siempre una construcción ulterior llevada a cabo para ordenar la vida social de los seres humanos. Vengamos, pues, al terreno de los deberes, el propio de la ética. Los deberes son fundamentales en toda vida humana, de tal modo que no cabe vivir sin estar haciéndose continuamente la pregunta por lo que se debe o no se debe hacer. Los deberes tienen además una condición completamente singular, son imperativos. Los deberes mandan, son mandatos, nos mandan a hacer ciertas cosas y no hacer otras. Todas las lenguas humanas tienen en sus verbos tiempos imperativos, precisamente porque todo ser humano tiene la experiencia de que debe hacer ciertas cosas y evitar otras. Que los deberes son imperativos lo ha aceptado todo sistema de ética a lo largo de la historia. No se conocen discrepancias en este punto, lo cual no quiere decir que todos hayan estado de acuerdo sobre el tipo de imperativo que son los deberes morales. Aquí la historia de la ética se ha dividido en dos grandes grupos. Para unos se trata de imperativos categóricos y para otros se trata de imperativos hipotéticos. El representante más caracterizado del primer grupo fue Kant
y el del segundo Aristóteles. Este es un tema en el que no se ha conseguido la unanimidad entre los pensadores y es importante que conozcamos las razones de ello. Partamos de un ejemplo. Hay un deber moral que es el de decir la verdad o el de no mentir. Cuando la madre está diciendo a su hijo no mientas, está utilizando el tiempo verbal imperativo. De hecho, el término latino imperare, el verbo imperare latino, significa mandar. La madre está imperando, está mandando a su hijo que no diga mentiras, y este es un imperativo moral. Podemos ampliar el ejemplo y pensar en que el hijo, un adolescente, le replica a su madre que ha mentido por miedo o por evitar que le regañaran. Y ante esas disculpas es muy probable que la madre responda diciendo, no valen las excusas, no se miente y punto. Con esto lo que está intentando decir es que el no mentir es un imperativo que no tiene condiciones añadidas, que no es que no se deba mentir cuando uno no va a sacar provecho de ello o cuando eso le viene bien, sino que no se miente nunca, que no se puede mentir. Lo cual, dice Kant, significa que el no mentir no solo es un imperativo, sino que además es categórico, es decir, carece de excepciones, tiene carácter absoluto e incondicionado. Pero el ejemplo aún puede complicarse más. En efecto, cabe pensar que el hijo ha mentido por una buena causa, por ejemplo, por evitar un mal mayor, o por salvar la vida de una persona, o por prevenir una catástrofe nuclear. Es obvio que el deber de decir la verdad puede entrar en conflicto con otros deberes, como el de no hacer daño a los demás. Esto es frecuente en medicina y se conoce con el nombre de mentira piadosa. Cuando el médico no se atreve a decir la verdad o toda la verdad, no lo hace por interés propio, sino por salvar un valor que considera amenazado, la vida, la salud, lo que sea. ¿Puede mentirse en tales circunstancias? La tesis mayoritaria, no ha sido unánime la tesis, pero es absolutamente mayoritaria en la historia de la ética, ha sido que sí, que en ciertas situaciones, cuando se dan conflictos de valor, uno de los valores en conflicto tiene necesariamente que ceder ante el otro, los otros, y el decir la verdad no hace excepción a esta regla. Por tanto, hay veces que tendrá que ceder el principio de veracidad o el valor de veracidad. Ahora bien, si esto es así, entonces resulta que estamos convirtiendo el principio de veracidad en un imperativo, pero no categórico, sino hipotético, ya que tiene condiciones, al menos una, que entre en conflicto con otro valor que en esas circunstancias parezca prioritario. Aristóteles o Kant. La tesis más frecuente en nuestra época es negar la disyuntiva y decir Aristóteles y Kant. Tal fue la tesis defendida en 1930 por David Ross y que tanta influencia ha tenido en toda la teoría ética posterior. Según él, los imperativos morales son categóricos a un nivel y son hipotéticos en otro. Él llama a los primeros prima facie duties, deberes en principio o prima facie, y a los segundos actual duties, deberes concretos o reales, ¿no? En principio hay que decir la verdad, por tanto, prima facie hay que decir la verdad. Y ese es un imperativo sin excepciones al nivel del prima facie. Pero en una situación concreta, el deber moral es ver los valores en conflicto e intentar lesionarlos lo menos posible. A ese nivel cabe que uno tenga que ceder uno de los valores, al menos parcialmente a favor del otro. Por tanto, ahí el imperativo de decir la verdad puede convertirse excepcionalmente en hipotético, lo cual significa que los imperativos morales son, en principio, prima facie, categóricos, pero que, por tanto, la regla es que es categórico, pero la excepción le puede convertir en hipotético. Los imperativos morales son en principio categóricos, pero que excepcionalmente, como excepción, pueden tornarse hipotéticos. Una cosa es la regla y otra la excepción. La regla es categórica, pero eso no impide el que excepcionalmente haya que postergar la realización de la regla a la vista de la situación concreta. Los imperativos hipotéticos no pueden tener nunca en ética la condición de reglas,
sino solo de excepciones. Esto es muy importante. Es decir, cuando yo no estoy diciendo la verdad a un enfermo, yo sigo creyendo que en principio hay que decir la verdad. Y por eso no estoy mintiendo bellacamente. Lo que pasa es que considero que en esa circunstancia estoy excepcionalmente excusado de decir la verdad y la tendré que decir cuando cambien las circunstancias. Por tanto, debe quedar claro que quien quiere hacer una excepción a un deber moral tiene de su parte lo que en lógica se llama la carga de la prueba, es decir, debe probar que la excepción puede realizarse. En caso contrario, su deber es cumplir con el imperativo categórico. Vengamos desde aquí al tema de la objeción de conciencia. Aparquemos el lenguaje del derecho y vayamos al propio de la ética, el lenguaje del deber. No hacer algo que uno considera moralmente incorrecto es un deber. Por tanto, no hacer algo que uno considera incorrecto es un deber. Y además, prima facie, es un deber absoluto, es decir, imperativo y categórico. Aquí es donde pueden encontrarse satisfechas las pretensiones justnaturalistas, al afirmar la existencia de principios absolutos y sin excepciones. Pero el problema del justnaturalismo es que identifica este nivel, el de las prima facie duties, con el de las actual duties, lo cual es de todo punto incorrecto. El hecho de que en principio la objeción de conciencia pueda considerarse un deber absoluto y sin excepciones no significa que en la práctica, ante el conflicto con otros deberes o con otros valores, no tenga que ceder en sus pretensiones, si bien siempre de modo excepcional. A partir de aquí, es posible establecer un procedimiento para el análisis de los conflictos éticos en general y de los conflictos relacionados con la objeción de conciencia más en concreto. El procedimiento tiene por objeto, obviamente, articular estos dos niveles que acabo de describir del siguiente modo. Una primera característica del método de la ética es que no intenta resolver el conflicto de valores o de deberes jerarquizando los valores o los deberes. Esto, sin embargo, es muy frecuente en derecho. No todas las normas son del mismo rango y cuando existe un conflicto, un modo de resolver ese conflicto es ver cuál de los derechos en lid tiene mayor rango, porque ese será el prevalente. Este es el modo más frecuente de enfocar y resolver, en mi opinión incorrectamente, los problemas de objeción de conciencia en ética, jerarquizando los valores en conflicto y optando por aquel que se considera superior o más importante con detrimento total del o de los otros. Ni que decir tiene que para el objetor siempre el valor fundamental es el de no colaborar a un acto que considera ilícito o inmoral. En ética, este modo de proceder se considera por principio incorrecto, el de jerarquizar y, por tanto, lesionar completamente un valor o dejar de lado un valor porque se considera que el otro es más importante. La obligación moral de todo ser humano no es optar por el valor más elevado, sino salvar todos los valores en conflicto, porque todos los valores obligan. No obliga solo el más importante, obligan todos. Y, por tanto, solo podremos irnos a un lado cuando hayamos hecho lo posible por salvar los dos valores en conflicto. Mi opinión es que en este tema de la objeción de conciencia, como en tantos otros, generalmente lo que se hace es uno irse a un lado y no buscar las soluciones intermedias que permitan salvar los dos valores. Y eso, desde el punto de vista del método de la ética, es completamente incorrecto. Por eso digo que en ética ese tipo de proceder se considera por principio incorrecto. La obligación moral no es optar por el deber o el valor de mayor rango. Nuestra obligación es promover la realización de todos los valores en conflicto, porque todos obligan. O lesionarlos lo menos posible. No se trata, pues, de elegir entre los distintos valores aquel que en esa situación parezca más importante o de mayor rango, sino salvar todos, caso de que sea posible, o lesionarlos lo menos que se pueda. Hacer esto es complicado, y el procedimiento para llevarlo a cabo pues tiene un nombre concreto en ética, se llama deliberación. La deliberación moral tiene por objeto identificar los valores en conflicto y ver qué curso de acción optimiza ambos valores en conflicto o los lesiona en menor medida. La ética no trata de lo bueno,
esto lo dice Aristóteles al comienzo de la Ética Nicómaco, sino de lo mejor, es decir, de lo óptimo. Nuestra obligación es siempre encontrar la salida óptima a un conflicto y, por tanto, no consiste en optar por el valor mejor, sino intentar salvar todos los valores, promoviendo, por tanto, los valores en juego tanto como sea posible. La objeción de conciencia consiste siempre en un conflicto entre dos valores. Analizada desde el punto de vista jurídico es un conflicto entre dos derechos, analizada desde el punto de vista ético es un conflicto entre dos valores. De una parte, el valor que consideramos negativo y que por tanto tenemos la obligación moral de no hacer, y de otra, el respeto al acceso y disfrute por parte de los demás de ese mismo valor. Este es el conflicto. Los cursos extremos de acción serían optar por uno de esos valores con lesión total del otro. Si opto por proteger la objeción de conciencia sin atender al otro valor, niego el derecho de los demás a la prestación que protege la ley. Si por el contrario opto por este otro valor en exclusiva, estaré lesionando la objeción de conciencia. La descripción que acabo de hacer en términos de conflicto de valores es el modo como cualquiera que no sea objetor ve la objeción de conciencia. Hay dos valores, de una manera el respeto de mi conciencia y por tanto el que no me puedan obligar a participar en algo que considero inmoral. De otra parte está el valor del respeto de la libertad de los demás a poder actuar de acuerdo con lo que marca la ley. Por tanto, la descripción que acabo de hacer en términos de conflicto de valores es el modo como cualquiera que no sea objetor ve la objeción de conciencia. Ni que decir tiene que el objetor no la ve así. Y ello porque de entrada niega la condición de valor positivo al respeto de la ley o al respeto de la libertad del otro a poder utilizar la ley a la que él objeta. Él cree que el no realizar un acto que considera incorrecto es un valor positivo, pero niega que el respeto de una norma o ley que considera injusta pueda tenerse por tal, por valor positivo. Eso lo pensarán los demás, obviamente, quienes no son objetores, pero él no. De ahí que no perciba el conflicto de valores. El objetor no percibe el conflicto de valores, simplemente porque niega valor a uno de los términos del conflicto, lo cual demuestra algo de la máxima importancia y sobre lo que raramente se llama la atención, a saber que lo que el objetor niega es la legitimidad de la norma o de las normas en juego. En el fondo, la suya no es una objeción al hecho, sino que es una objeción de ley. Y eso es lo que resulta incorrecto o inadmisible. Para modificar las leyes hay vías, pero la vía no es la objeción de conciencia. Las leyes se reforman o deben reformarse por vías específicas, que son las políticas, que no son las de la objeción de conciencia. Quien no está de acuerdo con una ley no solo tiene el derecho, sino también la obligación moral de hacer todo lo que esté en su mano para que la ley cambie. Pero lo que no puede es negar validez a una ley legítimamente promulgada. Cuando lleva a cabo esto último, no está haciendo objeción a su aplicación concreta, que eso es objeción de conciencia, sino a la ley entera, más aún, al propio sistema político y jurídico que la ha promulgado, y que por tanto, y que por lo demás, es el que ha hecho posible, el único que ha hecho posible la objeción de conciencia, el único que ha respetado hasta el día de hoy la objeción de conciencia en la historia de la humanidad. La objeción de conciencia permite a una persona no realizar algo que considera inmoral, pero no permite negar el valor y la legitimidad de la ley de que se trate. Eso se puede negar, pero por otras vías. Haciendo esto, el objetor toma una postura extrema, es decir, por lo que en ética toma una postura por lo que en ética se llama un curso extremo de acción. Desde el tiempo de Aristóteles se dice que los cursos extremos no son por lo general óptimos y que estos, los óptimos, suelen ser intermedios. La razón es obvia, solo los cursos intermedios intentan salvar ambos valores en conflicto y buscan una vía que permita respetar todos los valores en liz. En el caso de la objeción de conciencia, el curso intermedio pasará siempre por permitir la objeción, pero procurando a la vez que las personas que tienen derecho a esa prestación puedan acceder a ella. Esto, el respetar ambos valores, podrá conseguirse a veces, yo creo que muchas veces,
Otras será necesario que una parte u otra, o las dos, cedan algo para conseguir la lesión mínima de ambos valores. Unas veces habrán de ceder algo los beneficiarios de las prestaciones que marca la ley, por ejemplo, al tener que aceptar, en el caso del aborto en España ha pasado siempre, ¿no?, la derivación a otros profesionales o incluso a otros centros sanitarios. Son molestias que estos son cursos intermedios, y estos cursos intermedios permiten salvar ambos valores en conflicto. Son molestias que los ciudadanos suelen aceptar de buen grado, siempre y cuando ello les permita disfrutar de la prestación que marca la ley. Otras veces, claro, por tanto, unas veces tendrán que ceder las personas que quieren hacer uso del derecho que el objetor niega. Pero otras veces no hay duda que tendrá que ceder el otro valor, el propio del objetor, el que quiere proteger el objetor. Así sucede en el caso del servicio militar, cuando la seguridad de un país se ve gravemente amenazada. En tiempos de paz se va a respetar a todo el mundo la objeción de conciencia al servicio militar. Cuando las cosas se ponen muy negras, entonces los criterios cambian, y cambian lógicamente. Por tanto, así sucede en el caso del servicio militar, cuando la seguridad de un país se ve gravemente amenazada, o en el caso del aborto, cuando no hay otro modo de asegurar la prestación, por ejemplo, en una zona amplia, ¿no? Los deberes concretos nunca son absolutos, nunca son categóricos, son imperativos, pero no categóricos. Y en situaciones determinadas todos pueden verse en la necesidad de ceder. Lo prudente es buscar cesiones parciales que hagan compatibles ambos valores y permitan una solución razonable del problema. Lo demás es puro idealismo. Quiero terminar refiriéndome a un pequeño descubrimiento que hicimos hace años al elaborar una guía de objeción de conciencia que llevó a cabo la Fundación de Ciencias de la Salud en colaboración con la Organización Médica Colegial. Al analizar los casos clínicos que eran objeto de objeción por parte de los profesionales, nos dimos cuenta de que la mayor parte de ellos no eran verdaderos casos de objeción de conciencia. Ello nos llevó a introducir dos categorías que llamamos respectivamente pseudoobjeción y criptoobjeción. La pseudoobjeción es una objeción falsa. Se objeta cuando no es posible objetar. Uno no puede objetar a lo que quiere, sino que para que pueda objetarse es preciso que se cumplan ciertas condiciones. Una fundamental es que el problema o el conflicto no pueda solucionarse por una vía distinta de la vía de la objeción. Intentaré explicarme. La objeción, como hemos visto antes, consiste siempre en optar por un curso de acción extremo, negando completamente otro al que el objetor niega toda validez. El objetor opta por un valor y, por tanto, por un curso extremo, lesionando completamente el otro. Pero hemos dicho que los cursos extremos son solo correctos cuando no hay cursos intermedios que permitan salvar ambos valores en conflicto. De existir esta posibilidad, la objeción es incorrecta, es falsa, simplemente no se puede objetar. Y ello por la sencilla razón de que el objetor no tiene capacidad ni autoridad para negar legitimidad social a un valor aceptado y consensuado por la sociedad o por la mayoría de los ciudadanos. Podrá pedir que se le permita no participar en ese tipo de acciones, pero no negar valor social a las normas que las amparan y que, entre otras cosas, están legitimadas por el único procedimiento que ha hecho posible precisamente la objeción de conciencia. Haciendo esto último, el objetor opta siempre por un curso extremo de acción y de ese modo lleva a cabo una acción moralmente incorrecta. Los cursos extremos nunca son cursos aceptables desde el punto de vista ético. Desdichadamente a este grupo, las pseudoobjeciones, pertenece el grueso de las objeciones que se dan en nuestro medio, al menos de las objeciones médicas. Simplemente diferenciando lo que son auténticas objeciones de las pseudoobjeciones, la mayor parte de los problemas de objeción de conciencia se resolverían por sí solos. El otro problema, tan grave o más que el anterior, es el de las criptoobjeciones. Se trata de objeciones solapadas, mudas, encubiertas
y que se hacen por motivos que no son estrictamente morales y por tanto son incorrectas, porque la objeción siempre hay que hacerla, la objeción de conciencia o es moral o es falsa. Y aquí no se hacen por razones morales. Se objeta por si acaso, por ignorancia, porque se tiene miedo del que dirán, porque no se está seguro de lo que uno tiene que hacer o de lo que es correcto, por falta de información, por comodidad y por comodidad, que es lo más frecuente. Estas objeciones, las más de las veces, no son explícitas. Si a un profesional le piden la píldora del día siguiente, puede suceder que sea o que no sea objetor, y por tanto que la dé o que no la dé. Pero puede suceder también, y es lo que acontece en un número muy elevado de casos, que no sepa si debe darla o no, o que tenga miedo, y que como consecuencia de ello haga lo que haría un objetor, pero sin objetar, pero probablemente sin sacar a colación el tema de la objeción. Así dirá que la píldora no está disponible o que no está autorizado para darla, etc. Son excusas que suelen esconder ignorancia o miedo, pero que en la práctica producen el mismo efecto que las objeciones. Son criptoobjeciones, ni que decir tiene que son numerosísimas y son incorrectas. A partir de aquí, y ahora sí que concluyo, cabe sacar una conclusión de gran relevancia práctica. El mayor enemigo de la objeción de conciencia auténtica no es el hecho de que hipotéticamente en situaciones extremas un valor tenga que ceder poco o mucho ante su colisión con otro o con otros. Esto es normal y debería verse como normal. Lo que no es normal es enrocarse en la objeción como si el valor en juego fuera el único o el supremo, de modo que deba salir siempre triunfante en su colisión con otros valores, sobre todo cuando estos son colectivos y se hallan amparados por la ley. Ese modo de proceder es extremo y en ese mismo sentido difícilmente justificable desde el punto de vista de la ética. De ahí la necesidad de distinguir entre lo que cabe llamar la objeción de conciencia correcta o auténtica de las objeciones inauténticas, falsas, que por desgracia son las más frecuentes. Los grandes enemigos de la objeción de conciencia son las pseudoobjeciones y las criptoobjeciones, a lo que curiosamente parece que nadie está interesado en poner remedio. Muchas gracias. ¿Algún señor académico desea intervenir? Mona. Muchas gracias, señor presidente. Es una delicia escuchar al profesor Gracia Guillén en esta tarde, como en tantas otras, que hemos tenido ocasión de escuchar su magisterio. En el tema que nos ha planteado de una trascendencia no solamente para nosotros, sino para toda la sociedad, hay distintos aspectos muy diversos. Yo quería preguntarle lo siguiente. Médico es aquel profesional que dedica su vida a la salud de sus semejantes. Por lo tanto, todo lo que altere esta denominación de lo que es médico, quiere decir que altera su significado y aquella persona tendrá un título, tendrá unos papeles, etcétera, pero no es lo que consideramos como un médico desde la más remota antigüedad. Frente a una situación en la cual el médico, en el ejercicio de lo que su profesión le indica que debe ser, se ve enfrentado a la obligación de realizar un acto en contra, no de una religión, no de un concepto determinado, sino en lo que es la esencia de su vida profesional. ¿Dónde está la objeción de conciencia? No hay una objeción de conciencia, hay una obligación de ser médico, que para eso se le utiliza y para eso la sociedad lo ha contratado o lo ha encargado esa determinada misión. Otros problemas también derivados de este tema, y me voy con el tema del aborto, es el que hay una colisión de derechos y deberes. Una colisión, vamos a suponer, de derechos de la mujer que no quiere que en su cuerpo se engendre un nuevo ser.
Pero hay una persona que no tiene votos, una persona, un ser humano que no tiene votos, que no ha participado en la decisión, que no tiene ni siquiera opción de objetar la conciencia, pero que sin embargo es el protagonista, es la víctima pasiva, el inocente agresor, como alguna vez se le ha llamado el inocente agresor, en el cual el médico no debe en absoluto participar. En el diccionario, que está Real Academia Nacional de Medicina, está ya a punto de terminar, yo he hecho cientos, miles, no sé cuántas definiciones, y entre ellas, perfectamente asumibles por todos, hay algunas que diré, por ejemplo, medio ambiente, esa expresión que me crispa los nervios, enfermedad severa, etcétera, incorrecta, etcétera, pero también he puesto la definición de médico y en todas las demás definiciones que he propuesto, por supuesto, no figura mi nombre, pero en esta sí, porque creo que es un tema que debe ser propio de la academia, que se debe decir, ¿esto lo acepta la academia o no lo acepta la academia? Médico es el profesional cuya misión fundamental es proporcionar la salud a las personas a las cuales él tiene la obligación de tratar. Algo así por el estilo. Y también en aborto, el aborto provocado, etcétera, es un asesinato, y aquí pongo, ya digo, no es opinión de la academia, es opinión mía, es un asesinato que se realiza de acuerdo con las leyes oportunas. Mi enhorabuena, Diego, enhorabuena por tu disertación de esta tarde. Tiene la palabra el profesor Rey Calero. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por esta espléndida lección que nos ha hecho a todos reflexionar. Así es que, como dicen los filósofos alemanes, Danken ist Denken, es decir, el que nos hace pensar hay que agradecerse. Decía muy bien que la objeción de conciencia o es moral o no es, y es verdad. Pero en toda ley también debía de ser moral. Cuando Santo Tomás toma de Aristóteles la definición de ley, ordenatio rationis ad bonum comune legitime promulgata, pues está hablando de que es una ordenación para el bien común, una ordenación racional. Es decir, que cuando no es racional, pues prácticamente también está derivando a unos derroteros ni racionales ni éticos. Entonces realmente pues habría que pensar en eso. Cuando Hitler en Mein Kampf empieza a decir que la raza aria es incompatible con la raza judía, por ejemplo, y después se crea pues todo lo que sabemos detrás, esos asesinatos en masa, o esas clasificaciones, etcétera, pues realmente recuerden lo que cuando cogieron a Eichmann hubo muchos. Es decir, hubo mucha gente que aun siendo racionales y siendo pues tal, por seguir lo políticamente correcto, se implicaron en, como Heidegger, por ejemplo, aceptando prácticamente un decanato, pues porque, en fin, en un terreno político o políticamente correcto que quizás no, la filosofía suya no se lo aceptaría. Entonces, indiscutiblemente, los ingleses llaman a estas derivaciones Reichsstaat, es decir, un Estado bribón, pero cuando hay muertes por medio es un Estado canalla. Es decir, cuando prácticamente se mata por un puñado de votos o por lo que quiera que sea, pues realmente, como en el caso de hitleriano o gasificación o otras gasificaciones sin necesidad de ser tan espectaculares, pues realmente implantan pues un mensaje que no es lo correcto, porque la razón y la ética tienen que estar unidas en toda ley. Muchísimas gracias porque ha sido magnífica su lección. Profesor, gracias. Puede contestar. Pues muchas gracias a ambos, al profesor Domínguez Carmona y al profesor Rey Calero. Aquí topamos con una cosa que además en esta academia está candente, ¿no?, que es la dificultad de definir bien términos. Estamos haciendo un diccionario y probablemente no hay como hacer un diccionario para darse cuenta la tremenda dificultad, quizá la imposibilidad de definir correctamente un término. Y esto nos pasa con muchas cosas, por ejemplo, el término médico. ¿Cómo se define el médico? Hay un debate en la literatura y en la literatura bioética sobre el tema que dice el profesor Domínguez Carmona, es decir,
el debate sobre los llamados bienes intrínsecos de las profesiones. Es decir, ¿cómo se define un médico? Pues su bien intrínseco es la promoción de la salud y de la vida. Claro, y así podríamos hablar de otras profesiones. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que no está claro que eso sea así. ¿Y por qué no está claro? Pues porque, como decía el profesor Domínguez Carmona, las profesiones son roles sociales. Y los roles sociales no se definen solo por bienes intrínsecos, sino también por bienes extrínsecos. Es decir, en el fondo es la sociedad la que define lo que es una profesión. Y entonces, pensar que, por ejemplo, un médico no puede hacer absolutamente nada que no vaya dirigido a la promoción de la salud o de la vida, pues la sociedad hoy no lo acepta. Y además no tiene por qué aceptarlo, porque la definición de bien intrínseco, la salud como bien intrínseco de la medicina, pues es una definición que la sociedad no acepta. Y yo creo que con razón. Es decir, que generalmente el bien intrínseco de la medicina sea la salud o la vida, me parece obvio y creo que todos lo firmaríamos. Que necesariamente y siempre tenga que primar ese bien intrínseco sobre otras circunstancias, la cosa es más complicada. Lo mismo sucede con el tema del aborto. Es decir, podemos decir que el embrión de 2 células o de 4 células es una persona y podremos decir que es un asesinato, pero eso es una opinión personal. Es decir, eso no es nada fácil el demostrarlo y menos el generalizarlo en una sociedad. Y entonces, bueno, por lo menos, si estamos en una sociedad pluralista, tenemos que intentar dar argumentos de por qué consideramos que es una persona desde el primer momento e intentar convencer a los demás. Mientras no lo consigamos, tendremos que aceptar el pluralismo. Es la única actitud realmente moral. Profesor Rey Calero, pues es verdad, el objetivo de las leyes es el bien común. Problema, definir el bien común. Ese es el problema. Hitler mató a mucha gente y hizo una obra, Mein Kampf, pero matar a mucha gente se ha matado no lo ha matado solo Hitler. Con la teoría de la ley natural y con la teoría del bien común se han matado millones y millones de personas a lo largo de la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Ese argumento no nos va a llevar a discernir sistemas buenos y sistemas malos. La idea de que con la ley natural vamos a evitar los grandes asesinatos o las grandes aberraciones, la historia no la confirma. Más bien confirma lo contrario. Y entonces lo que tendremos que hacer es trabajar todos y poner nuestro mejor empeño en hacer las cosas del modo más prudente, más razonable y más humano posible. Y eso es lo que tenemos que hacer y esa es la función de la ética. Pero pensar que vamos a encontrar argumentos apodícticos que resuelvan de una pincelada el problema, yo sinceramente creo que eso no se va a conseguir. Ha citado el caso de Eichmann. Una persona, filósofa, discípula de Heidegger, judía, que fue en representación de un periódico norteamericano judío a Jerusalén al juicio de Eichmann, Hannah Arendt publicó un libro que se llama La banalidad del mal. Y la tesis de Arendt es que el problema de lo que pasó en el Tercer Reich y lo que pasa generalmente, el enemigo más grave de la ética no es la perversión, no es el psicópata, porque esos hay pocos en general. Hay bastantes, pero menos de los que serían necesarios para que se generalizara su conducta en una sociedad, ¿no? Sino que es la banalidad. Es decir, ¿qué es lo que dijo Eichmann en el Tribunal de Jerusalén? Yo he actuado por obediencia. Y lo que dice Hannah Arendt es que eso no vale. Es decir, todo ser moral, si es moral, es autónomo y tiene que salir responsable de sus actos. Y el actuar por obediencia o por lo que dice la tele o por costumbre o por hábito o por moda, ese es el gran problema. Y ese es el problema, eso que llamaba Ortega la masa. El no ser autónomo es el gravísimo problema moral y el que probablemente lleva a todas las aberraciones. A mí no me preocuparía mucho el que se apruebe una ley de aborto. A mí lo que me preocuparía sería educar y responsabilizar a las personas para que sepan gestionar su cuerpo y sus relaciones sexuales responsablemente. Y pensar que con el Código Penal, o que incluyendo 2 artículos en el Código Penal, penalizando el aborto, vamos a acabar con el aborto, me parece que es una ingenuidad.
y que está demostrado que es una ingenuidad. Entonces, la vía tiene que ser educar a la gente en la autonomía, educarla en la responsabilidad, hacerle consciente de los valores, a enseñarle a gestionar valores bien y a tomar decisiones responsables y prudentes. Yo es la única solución que veo y creo que es la función de la ética. Muchas gracias, profesor Diego Gracia. Tiene la palabra a continuación el ilustrísimo señor don Ricardo de Lorenzo y Montero, académico correspondiente honorario, que pronunció la conferencia Derecho en la objeción de conciencia. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia Nacional de Medicina, con vuestra venia, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, queridos colegas y amigos. Desearía, en primer lugar, dejar constancia de mi agradecimiento muy sincero a esta Real Corporación, su Junta Directiva y especialmente a su presidente, el excelentísimo profesor Díaz Rubio, por la invitación y por la oportunidad de estar en esta prestigiosa tribuna. Quiero expresar también mi satisfacción personal, profesional y académica por permitirme participar en esta sesión científica ante personalidades a las que respeto y quiero, y en la corporación que ha tenido y ahora mismo tiene entre sus miembros autoridades a las que admiro profundamente y que saben mucho más que yo mismo de lo que voy a presentar, como ha sido exponente el excelentísimo profesor Diego Gracia, maestro de todos los que hemos dedicado nuestra vida profesional al derecho sanitario. Por último, permítame, señor presidente, mi afectuoso reconocimiento al excelentísimo profesor Hipólito Durán Sacristán, de cuya mano adquirí mi compromiso con los valores fundamentales que caracterizan esta corporación, al coincidir con su presidencia, mi incorporación como académico correspondiente honorario, así como mi reconocimiento a todos aquellos que dedican su vida al derecho sanitario y por todos citar al excelentísimo señor don Vicente Moya. Es un hecho notorio que la prestación de la asistencia sanitaria afecta por definición a la salud e integridad física de las personas atendidas, incluso a su propia vida. Pero no es menos conocido que la dispensación de las prestaciones sanitarias incide sobre otros derechos fundamentales de los pacientes, como acontece con la libertad ideológica y religiosa, bastando señalar al efecto los no infrecuentes supuestos en los que se plantean conflictos entre la libertad personal de los pacientes y la protección de su salud o su vida, o el derecho a la intimidad personal de los mismos. Pero también puede afectar la dispensación de las prestaciones sanitarias a los derechos fundamentales de terceras personas, reproducción asistida, aborto, etcétera, o lo que constituye objeto de la presente sesión científica al propio personal sanitario, como sucede en el caso de la objeción de conciencia. De ahí que resulten frecuentes en el ámbito sanitario las situaciones que son problemáticas desde el punto de vista de la ética, como nos ha ilustrado el profesor Diego Gracia, y también desde el punto de vista del derecho, e incluso situaciones en las que entran en conflicto diferentes derechos fundamentales de las personas afectadas por la relación médico-paciente. Y de ahí que haya un espacio muy importante en dichas relaciones para las regulaciones deontológicas y para el tratamiento normativo específico de determinadas actuaciones: extracción y trasplantes de órganos, ensayos clínicos, reproducción humana asistida, esterilización, tratamiento normativo completo. Del que ya se adelanta, se encuentra huérfano de regulación sobre la objeción de conciencia. Pero es que además las características de la actividad sanitaria asistencial, en la que la adopción de las medidas oportunas resultan difíciles y dolorosas, no solo para los enfermos y sus familiares, sino también para los profesionales sanitarios, hacen que el análisis de la materia no pueda abordarse exclusivamente con meras pautas de gestión burocrática, ni tampoco de simple eficiencia o aplicación automática del derecho a las situaciones fácticas que se plantean a los profesionales sanitarios, sino que se requiere lo que el recientemente fallecido profesor Joaquín Ruiz Jiménez denominó suplemento del alma, esto es,
una especial atención desde el punto de vista de la individualización, la dignidad y la humanidad en el trato a los pacientes y sus familiares. En la actualidad parece evidente que la naturaleza jurídico-constitucional de la objeción de conciencia sanitaria es la de un derecho fundamental, que forma parte del contenido esencial de las libertades del artículo 16 de la Constitución, libertad ideológica y religiosa, y más en concreto de la libertad de conciencia como núcleo común de ambas libertades. En ausencia de regulación legal sobre la objeción de conciencia sanitaria, la eficacia constitucional directa de los derechos fundamentales debiera traducirse en una protección suficiente y efectiva del derecho de objeción de conciencia sanitaria. Debería bastar con la aplicación directa de la Constitución para proteger este derecho fundamental. Sin embargo, en ocasiones no es esta la realidad. La naturaleza jurídico-constitucional de la objeción de conciencia sanitaria no se percibe con claridad en todos los medios jurídicos, generando gran inseguridad al tener que resolver los órganos jurisdiccionales individualmente cada caso. Dentro de las diferentes modalidades de objeción de conciencia, una de especial relevancia por su resonancia y repercusiones sociales, como se ha indicado, es la que acontece en el ejercicio de la profesión sanitaria. En un sentido amplio, al calor de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, se entiende como profesión sanitaria aquella que ejerce actividades relacionadas con la salud, incluyendo tanto actividades referidas a la promoción y protección de la salud dentro del concepto genérico de salud pública, como al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad identificado con la asistencia sanitaria. Se aprecia así como en la actualidad el ejercicio de las profesiones sanitarias se entiende como un servicio a la sociedad, de forma que sus organizaciones públicas, es decir, aquellas que tienen capacidad mandataria, actúan ordenando conductas e imponiendo actividades relacionadas con el progreso y aplicación de las ciencias médicas. La intervención de la sociedad en el ámbito de las ciencias médicas ha limitado en no poco supuesto la facultad de decisión individual de los profesionales sanitarios y en concreto de los médicos, cambiando la clásica relación paternalista basada en la obediencia y sumisión que mantenían con sus pacientes por una relación basada en un principio de autonomía sustentado en el respeto a la libertad individual y demás derechos personales de los enfermos. Estos cambios, junto a los avances científicos y al desarrollo tecnológico, han hecho posible que en la actualidad se presenten a los profesionales sanitarios situaciones que en principio parecen contradictorias con el propio fundamento de la profesión, por cuanto en lugar de ir encaminadas a la protección y promoción de la vida y de la salud, tienen finalidades que se alejan directamente de tal principio como son en estos momentos centro de debate la eutanasia y el aborto. Es ante estas situaciones en las que el profesional sanitario puede sentirse coaccionado a realizar acciones contrarias a su conciencia individual, cuando es posible legal y éticamente acogerse a un derecho tan básico y tan clásico en el ámbito sanitario como el derecho a la objeción de conciencia. Esta situación no ha pasado desapercibida para los profesionales sanitarios que ante situaciones como las descritas reclaman con insistencia un tratamiento más sensible al problema. No puede obviarse, así se ha puesto de manifiesto por la clase política, que existen recelos ante cualquier fenómeno de objeción de conciencia y máxime si se tiene en cuenta que la modalidad de objeción más famosa fue la objeción al servicio militar y la misma, a tenor de las normas legales que la han desarrollado, no puede ser considerada como una genuina objeción de conciencia en la mayoría de las situaciones que prevé la misma. Hecho este que ha calado en la conciencia social de tal forma que por influencia de la misma la objeción de conciencia en general ha sido equiparada al decir de algunos a desorden, asunción de comportamientos interesados que pretenden eludir las obligaciones jurídicas, etc. No es este el sentido, sino por el contrario muy distinto de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Íncita desde el origen de la profesión médica en los juramentos y las normas éticas o deontológicas, a los cuales su conciencia le repugna la práctica de un determinado tratamiento, como sucede, por ejemplo, con la eutanasia o el aborto,
y en cuyo caso no late en el fondo la voluntad de eludir el cumplimiento de la obligación jurídica o no se constata la existencia de egoísmos personales o intereses profesionales económicos encubiertos, sino que al contrario, el profesional sanitario que objeta debe hacer públicas sus más íntimas convicciones ideológicas o religiosas, poniendo al descubierto su conflicto de conciencia en el ámbito profesional que le está reclamando la prestación de una asistencia sanitaria concreta y determinada. Con relación a dichas profesiones sanitarias, es indudable que tanto en la actualidad como en el futuro, al acentuarse el pluralismo ético de la sociedad, crecerá el número de las acciones que pueda el médico rechazar en conciencia. Parece claro que la clásica objeción al aborto, a las intervenciones de reproducción humana, esterilización, contracepción y contragestación, fecundación asistida, embriología clínica, se pueden añadir otras, como por ejemplo a practicar la eutanasia, a colaborar en la ayuda médica al suicidio o a ejecutar ciertos protocolos clínicos. También podrán, en mi opinión, los médicos negarse a cumplir aquellas órdenes de contenido económico o administrativo impuestas por la autoridad sanitaria si violentaran su conciencia y libertad o pudieran causar perjuicios o daño a los enfermos. No son muchos los puntos de referencia deontológicos y jurídicos sobre la objeción de conciencia con carácter general, aunque en todas las declaraciones normativas en las que hay una referencia a la objeción de conciencia en el ámbito médico, encontramos mención expresa al caso del aborto. A nivel internacional encontramos, entre otras, la Declaración de Oslo sobre el aborto terapéutico en la 24ª Asamblea Médica Mundial de 1979, rectificada por la 35ª de 1983, que en su punto quinto señala que si el médico estima que sus convicciones no le permiten aconsejar o practicar un aborto, él puede retirarse siempre que garantice que un colega cualificado continuará dando asistencia médica. También los principios europeos de ética médica, aprobados por la Conferencia Internacional de Órdenes Médicas celebrada en París en 1987, declaran conforme a la ética médica la conducta de negarse a intervenir en el proceso de reproducción o en el caso de interrupción del embarazo, invitando a los interesados a solicitar el consejo de otros compañeros, en concreto en el artículo 18. Por su parte, numerosas leyes permisivas de la interrupción del embarazo van acompañadas en muchos países del reconocimiento del derecho del personal sanitario a objetar su realización, lo cual es congruente con las distintas declaraciones internacionales y con los códigos deontológicos que reconocen este derecho. En efecto, en lo que se refiere a la objeción de conciencia genéricamente considerada al margen del aborto, se insiste en que no se encuentran muchas manifestaciones de la misma en los documentos internacionales de derechos humanos. Tan solo el Tratado de Lisboa, por el que se aprobó el proyecto de Constitución Europea, reconoce el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo, dice, con las leyes nacionales que regulan su ejercicio. Regulación esta que supone obviamente una muy débil protección de este derecho al nivel del ordenamiento de la Unión. De igual modo, la jurisprudencia emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a propósito del Convenio Europeo de Derechos Humanos, aunque en algún caso ha admitido que las pretensiones del objetor entren en el ámbito del artículo 9 del Convenio, siempre ha sostenido que este precepto no garantiza en cuanto tal un derecho a la objeción de conciencia. En el ordenamiento jurídico español, además de la objeción al servicio militar, en su artículo 30, hoy en día carente de aplicación práctica al haberse suprimido el carácter obligatorio de esta prestación, se encuentran reconocidos por la normativa autonómica algunos supuestos de objeción de conciencia en materia sanitaria, como acontece con la objeción de los profesionales sanitarios al cumplimiento de las instrucciones previas y la objeción farmacéutica. En lo que respecta a la objeción de conciencia a las instrucciones previas, dicha modalidad de objeción consiste en la negativa del personal sanitario al cumplimiento de las cláusulas contenidas en dichos documentos que consideren contrarias a su conciencia. Como es sabido, el artículo 11.1 de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica sobre la autonomía del paciente,
regula con carácter básico los denominados documentos de instrucciones previas. Por su parte, la mayoría de las comunidades autónomas han promulgado una legislación de desarrollo de la legislación básica estatal sobre el ejercicio del derecho a formular instrucciones previas y han creado los correspondientes registros. Algunas de estas normas autonómicas reconocen el derecho de los profesionales sanitarios a formular objeción de conciencia respecto del cumplimiento de las instrucciones previas. Y sobre la objeción de conciencia farmacéutica, que puede ser entendida como la negativa del personal farmacéutico a dispensar determinados medicamentos por motivos de conciencia, este supuesto de objeción está reconocido en la normativa de algunas comunidades autónomas, señaladamente en la Comunidad Autónoma de La Rioja y en la Comunidad Autónoma de Galicia. Por su parte, los códigos de ética y deontología médica vigentes entienden que existe esta objeción de conciencia y así viene redactado en su artículo 26. Y el Código Deontológico de la Organización Colegial de Enfermería, aprobado por resolución número 3289, respalda el derecho de la objeción de conciencia en su artículo 22. Si bien es verdad que al menos con las referencias citadas no puede ignorarse explícitamente la realidad de la objeción de conciencia, lo cierto es que su presencia no deja de multiplicar los interrogantes y expandirlos, lo cual es claramente contrario al principio de seguridad jurídica. En mi criterio, la presencia o su negación de la objeción de conciencia en los ordenamientos jurídicos contemporáneos presenta muchas más dificultades que las meramente derivadas de la comprobación de si el legislador ordinario las acepta, las rechaza o guarda silencio sobre ella. Dificultades que se acrecientan cuando nuestras sociedades se hacen progresivamente más heterogéneas, plurales y multiculturales. No resuelve el problema el mero hecho de verificar hasta qué punto la objeción se ha incluido en una determinada ley ya dada. Si con acierto se ha podido afirmar que los derechos fundamentales no los crea o no son creados por la Constitución en cuanto su contenido es anterior a esta, aunque sea el poder constituyente quien los positiviza en un texto, algo análogo habrá de afirmarse con la objeción de conciencia, incluso en el supuesto hipotético de que se admitiera que no ostenta la condición de derecho fundamental. Es cierto que no parece defendible con carácter general, indeterminado e incondicionado que los individuos tengan el derecho a incumplir cualquier derecho legal bajo el pretexto o el motivo de que va en contra de sus propias creencias o convicciones. Pero la afirmación anterior no obsta para que en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos democráticos se reconozca un ámbito garantizado de libertad de conciencia, máxime si las razones de conciencia se hayan revestidas de los requisitos de seriedad exigibles al caso. Ámbito este que puede y debe ser examinado desde el prisma del derecho cuando se hayan de enjuiciar decisiones personales que sobre la base de aquella libertad pretendan incumplir algún deber impuesto por la ley. Corresponde al poder constituyente, en primer lugar, establecer positivamente en qué hipótesis determinados imperativos de conciencia pueden aducirse como válidos para la excepción del correlativo deber. Así lo hizo el constituyente español en el artículo 30 de la Constitución al referirse al servicio militar obligatorio. El hecho de que la Constitución haya previsto tan solo esta modalidad de objeción al margen de la cláusula de conciencia del artículo 20 de la Constitución no impide obviamente que el poder constituido, esto es, el legislador ordinario, admita y regule otros supuestos de objeción. Y si el silencio del constituyente no impide que el legislador ordinario acepte la objeción de conciencia frente a deberes que él mismo impone, ¿puede estimarse como ajustado a derecho que el silencio del legislador ordinario en esta materia excluya siempre y en todo caso el reconocimiento judicial de la objeción de conciencia? Esta es, a mi juicio, la interrogante clave sobre la objeción de conciencia y cuya respuesta entiendo que no puede ser afirmativa en términos absolutos. De hecho, no lo ha sido en nuestra reciente historia constitucional ni en la de otros países de nuestro entorno, cuyos tribunales supremos
han reconocido que les corresponde en último término ponderar si ante una situación dada es legítimo el incumplimiento del deber objetado, también cuando éste se presenta como jurídicamente válido. De hecho, la sentencia del Tribunal Constitucional 53-1985 reconoció una modalidad de objeción de conciencia, la del personal sanitario, que no estaba incluida en la ley sobre cuya constitucionalidad se pronunciaba. Se puede ciertamente tratar de minimizar la declaración positiva del recurso a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario que en dicha sentencia se reconocía, apelando a las características singulares de los derechos que entonces estaban en juego. Pero este intento no lograría desvirtuar lo que era la causa decisoria de la sentencia en este punto, que el silencio de la ley no impedía el reconocimiento jurisdiccional previa a la debida ponderación de intereses de una determinada modalidad de objeción de conciencia, falta de explícita cobertura legal. Esto es, con el solo título de legitimidad que le proporciona el artículo 16 de la Constitución, y todo ello frente a una ley cuya constitucionalidad se declaraba. Es cierto también que parte de la doctrina constitucional, sentada en las ulteriores sentencias constitucionales, parecen variar la doctrina anterior del Tribunal Constitucional en la línea de que sólo el explícito reconocimiento legislativo permitiría el ejercicio singular de la objeción de conciencia. Desde esta perspectiva, únicamente el legislador ordinario estaría capacitado para ponderar y decidir si los motivos de conciencia pueden justificar la exención del cumplimiento de un deber legal. Ahora bien, lo cierto y verdad es que aquellas sentencias no han llegado de forma explícita a considerar superada la tesis plasmada en las sentencias del Tribunal Constitucional 53-85 y en la 154-2002. Ni tampoco existe una motivación suficiente por parte del Tribunal Constitucional en las sentencias posteriores a la 53-85 que pudiera justificar el cambio de postura doctrinal de dicho alto tribunal, por lo que no creo que a partir de estas sentencias posteriores pueda afirmarse que la admisión extralegislativa, esto es, por los órganos jurisdiccionales de la objeción de conciencia reconocida explícitamente a los profesionales sanitarios en el caso del aborto en 1985, deba estimarse errónea o sobrepasada. De hecho, y si del reconocimiento normativo de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios se trata, que podría aducirse, y con todo fundamento, que el Real Decreto 2409-1986 de 21 de noviembre sobre centros sanitarios acreditados y dictámenes preceptivos para la práctica legal de la interrupción voluntaria del embarazo, actualmente vigente, en su artículo 9 reconoce implícitamente el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios ante el aborto al disponer que la no realización de la práctica del aborto habrá de ser comunicada a la interesada con carácter inmediato al objeto de que pueda, con el tiempo suficiente, acudir a otro facultativo. Y digo que dicha norma regula implícitamente la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios ante el aborto, porque si no es así, ¿qué otro sentido tendría el que tenga que comunicarse a la interesada con carácter inmediato la no realización del aborto para que la misma tenga el tiempo suficiente para acudir a otro facultativo? Obsérvese que el legislador reglamentario no alude en este punto a otras razones distintas impeditivas de la realización del aborto, como pudieran ser las de índole organizativa de los centros o la existencia de situaciones de urgencia que requieran la atención de los profesionales sanitarios con preferencia a la realización del aborto, sino que al aludirse a la no realización del aborto no cabe otra interpretación posible para dicho impedimento que el de la objeción de conciencia del profesional sanitario, objeción esta que produce la consecuencia de que la interesada tenga que acudir a otro facultativo que le preste la atención especializada que demanda y al que no le plantee problemas de conciencia la práctica del aborto. Para concluir, solamente me resta expresar, y creo que con ello coincido con el sentir general del derecho sanitario, sobre la necesidad de la promulgación de una ley de rango suficiente, que a mi juicio debe ser una ley orgánica, habida cuenta de que ya se conceptúe la objeción de conciencia como un derecho fundamental,
o ya se considere la misma como un derecho constitucional conectado con el artículo 16 de la Constitución, los derechos fundamentales potencialmente afectados haría necesario dicha norma legal que regule la objeción de conciencia en coincidencia con lo expresado con el Comité de Bioética de España a propósito de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y del propio Consejo de Estado, los cuales consideran que sería especialmente conveniente ponderar si procede aprovechar la iniciativa legislativa sobre el aborto para delimitar el alcance, contenido y condiciones de ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, precisamente al ser esta una ley orgánica, debiendo llamarse la atención sobre la situación existente al respecto en el derecho comparado, en el que prácticamente todos los estados de nuestro entorno han regulado legalmente su ejercicio en aras de la seguridad y de la certeza jurídica. Ley francesa, ley holandesa, ley italiana, etc. En definitiva, la complejidad de las decisiones, las importantes consecuencias jurídicas, la falta de acuerdo entre los juristas y, por tanto, la ambigüedad e inseguridad que se deriva de ello, las especificidades de la objeción de conciencia en el ámbito sanitario con respecto a otros ámbitos en los que puede o podía ejercerse señaladamente la objeción de conciencia a la prestación del servicio militar, así como la multiplicidad de actos médicos cuyas implicaciones pueden afectar a la libertad de conciencia de los profesionales sanitarios, nos hacen afirmar que en espera de una deseable ley general reguladora de la objeción de conciencia en el ámbito sanitario, se reconozca de forma clara y precisa la objeción de conciencia al aborto, así como la forma en que la misma puede ser ejercida y sus requisitos en la futura ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Y ello para garantizar la seguridad jurídica de los profesionales sanitarios que intervendrán en dichos actos clínicos, pues mal puede predicarse que la futura ley tiene como objetivo la garantía de la seguridad jurídica de las pacientes que se acojan a los plazos establecidos en la misma y que, por el contrario, se niegue a los profesionales sanitarios cuyas convicciones ideológicas, morales o religiosas choquen con dicha práctica médica la misma seguridad jurídica que se garantiza a las pacientes por falta de regulación de la objeción de conciencia. Diremos finalmente que este reconocimiento al derecho de objeción de conciencia de los profesionales sanitarios es imprescindible, en mi opinión, para un ejercicio profesional responsable, que tenga su base en la libertad y la independencia de juicio, puesto que no hay vida moral sin libertad ni responsabilidad sin independencia. Muchas gracias. ¿Algún señor académico desea intervenir? Profesor, pues. Me felicito de haber estado aquí en esta sesión porque se ha discutido un tema realmente extraordinariamente interesante, además de dos puntos de vista realmente muy complementarios. En principio, el derecho a la objeción de conciencia realmente es una adquisición muy moderna de las sociedades democráticas que demuestra en gran medida un cierto grado de inseguridad moral por parte del legislador o cuando menos de relativismo moral. Un relativismo moral, por otra parte, que ha sido extraordinariamente condenado por los que ahora mayor uso hacen de esta libertad de conciencia o de esta objeción de conciencia a lo largo de la historia, es decir, procedemos de morales absolutamente impositivas y absolutas. De todas formas, hay una cosa que me gustaría plantear. Cuando hablamos de objeción de conciencia, por ejemplo, hablamos siempre de aspectos negativos, es decir, yo objeto no quiero abortar, yo objeto no hago eutanasia, yo objeto no hago no sé qué. Pero hay otras situaciones muy curiosas que son, por ejemplo, en los hospitales tenemos obligación de hacer en determinadas circunstancias, tener unidades de cirugía sin sangre, porque es evidente que para los que unos es un dogma absoluto, para los otros puede ser una superstición, pero eso es lo que se acepta en la sociedad moderna y eso a veces crea, digamos, el conflicto contrario, es decir,
tener que hacer algo contra la conciencia. A mí se me ha planteado el problema, pues, y entonces efectivamente se echa de menos, como ocurre, por ejemplo, como puede ocurrir en el aborto, una ley clara en la que acogerse en un momento determinado de un conflicto en el que muchas veces, por ejemplo, están incriminados menores y que por lo tanto hay que recurrir directamente al juez, y muchas veces, evidentemente, a mí me ha pasado, en una ocasión, yo lo recuerdo absolutamente dramática, de no hubo tiempo de recurrir al juez y hubo que tomar una decisión, digamos, contraria a los deseos de una familia de esta, porque se trataba de un menor. Entonces, ahí sí que echamos muchas veces una falta de legislación clara al respecto. Entonces, digamos que la opinión del jurista en este terreno pues puede ser muy interesante. Puede contestar. Evidentemente, mi posición es clara sobre la necesidad de que exista una norma que regule específicamente la objeción de conciencia. Y además, no que se incluya simplemente en la ley orgánica del aborto, sino que, dada la especificidad del sector sanitario, exista una norma general sobre la objeción de conciencia en el ámbito sanitario. Estoy absolutamente de acuerdo con usted en las diferentes situaciones de objeción de conciencia. De hecho, en el libro dirigido por el profesor Diego Gracia, en el que tuve yo el honor de participar, estudia claramente todas las situaciones posibles en el ámbito sanitario sobre la objeción de conciencia. Muchas gracias. Bueno, realmente hoy es un magnífico día donde, bueno, yo he visto mucha calma en todos los señores académicos, con escasas intervenciones, cuando realmente todos creíamos que íbamos a hacer más intervenciones. Por lo tanto, quiere decir que flota seguramente en el ambiente y también en cada uno de todos nosotros ciertas dudas en ciertos posicionamientos de alguna naturaleza. Yo creo que algo verdaderamente importante, y yo estaba viendo ahora, y yo creo que es clave, porque aunque son dos conferencias verdaderamente extraordinarias, cada una, sin embargo, tiene su hilo conductor y cada uno desemboca en una cosa diferente. Pero también es verdad que una se llama Derecho en la objeción de conciencia y la otra se llama Ética de la objeción de conciencia, es decir, que lo que se persigue en cada una de ellas, evidentemente, es totalmente diferente. Con respecto a la de Ricardo de Lorenzo, bueno, pues poco hay que objetar, es decir, esto lo que hay regulado y lo que hay es el regular, y lo que seguramente sería muy satisfactorio para los médicos que estuviera regulado. Haría seguramente la vida más cómoda, pero también es verdad que determinadas cosas, por mucho que se regulen, siempre quedarán en la duda porque la medicina ha cambiado y ha avanzado de una forma tremenda. Es decir, hoy, por mucho que nos regulen determinados aspectos, como ha hecho referencia, lo de la gestión, etcétera, desgraciadamente no podemos permanecer ajenos. Es decir, hay muchos problemas que harán seguramente muy difícil esta ley a que tú haces referencia que se hace necesaria. Pero evidentemente, seguramente lo es. Yo, en cualquier caso, y no ya en una reflexión personal, sino en una reflexión general, yo siempre digo, y además lo digo mucho en mi servicio y a toda la gente que trabaja conmigo, que no basta solamente con uno hacer autocrítica, sino que también hay que impregnarse de la crítica de los demás. Es decir, y esto tampoco es una cosa que yo diga, si es algo que en el ensayo fantástico que hizo Karl Popper sobre el error, ya hacía referencia, aunque no es posible la autocrítica sin escuchar la crítica de los demás, o que no es posible lo contrario también, ¿no? Por lo tanto, no podemos caer en ese error, que a veces caemos, y que sin embargo, bueno, parece que perseveramos. Es verdad, y yo creo que Diego Gracia ha hecho una conferencia de reflexión, una conferencia de pensamiento muy profunda, que nos lleva no a ningún posicionamiento predeterminado, sino simplemente a cómo es la metodología para que nosotros podamos manejarnos bien en este tema sin necesidad de incurrir en ningún error y que tengamos también, bueno, con nosotros mismos un grado de satisfacción en nuestro quehacer diario en nuestro ámbito médico. Él ha hecho muy bien porque ha hecho primero una historia, pues que es una historia además muy bonita, donde hemos pasado de la existencia de un solo valor a una sociedad donde hay múltiples valores.
donde los principios de tolerancia se van incorporando poco a poco, que es lo que de alguna forma va desarrollando las sociedades maduras, y ahí seguramente es donde empiezan ya los conflictos, es decir, cuando hay varios valores y esos varios valores hay que manejarlos y tenemos que convivir con gente con varios valores. Y yo siempre cuento una pequeña anécdota que tiene también una parte personal, que es la siguiente, es decir, yo estoy hablando con una persona desde Madrid que está en San Francisco, digamos, o en Los Ángeles, y mientras aquí es de noche, allí es de día. Entonces no hay una forma de ponerse de acuerdo. Yo mantengo que hoy es de noche y no me saca nadie que haya de noche porque es lo que yo estoy observando. De la misma forma que el que está en 12 horas al otro lado dice que es de día. Muy bien, pongámonos de acuerdo, acerquémonos y quedemos en Nueva York y los dos veremos seguramente la misma luz y estaremos seguramente de acuerdo. Llegamos a Nueva York y mantenemos la misma discrepancia. Mientras para uno está amaneciendo, para el otro está anocheciendo. Por lo tanto, si efectivamente no hay una asunción de los valores, en este caso de los demás, y este choque de dos valores a que hacía referencia Diego Gracia, bueno, pues si uno no se trata de incorporar a los valores de los demás y a reflexionar sobre ellos y aceptar en la medida de que uno pueda el valor o los valores de los demás, difícilmente el ser humano podrá convivir. Yo creo que Diego Gracia ha hecho también algo que es importante y además forma parte de su historia personal y que también eso es aplicable también a los juristas y yo creo que al mundo entero, que es una palabra que él ha dicho y que todos hemos escuchado aquí en ocasiones, dicha por él, y que además no solamente la dice, sino que la practica, que es la deliberación. Yo creo que esto es un mecanismo muy importante que acerca posturas de una forma tremenda. Yo recuerdo, y tú lo recordarás también, que estuvimos en la Fundación Ciencias de la Salud, en un grupo de trabajo que se creó verdaderamente fantástico, espectacular, que se llamaba, creo recordar, el Estatuto del Embrión, ¿no? Y el mecanismo dirigía las discusiones y el grupo de trabajo lo dirigía Diego y se basaba en los mecanismos deliberatorios. La verdad es que uno se sorprende cuando uno acude a estos grupos de trabajo de deliberación, cómo las posturas se entremezclan, cómo uno se acerca a las posturas de los demás y sobre todo cómo uno comprende las posturas de los demás. Por lo tanto, yo creo que este mensaje de la deliberación y del acercamiento a los valores de los demás es algo que nosotros, además también los médicos, defendiendo cada uno sus valores personales, que no tiene por qué renunciar a ellos, podemos entender mejor a los demás y por lo menos podemos acercarnos a entender por qué uno toma determinadas posiciones. Bueno, yo tampoco soy quien, porque después de escuchar tanto a Diego Gracia como a Ricardo de Lorenzo, pues sería, y lo es, un atrevimiento por mi parte, hacer alguna pequeña reflexión. Pero creo que una de las funciones de esta Real Academia precisamente es esto, reflexionar y sobre todo ser tremendamente permeable al pensamiento de los demás. Y qué duda cabe, al pensamiento también de nuestros pacientes, porque seguramente en el mundo de la objeción de conciencia, en el mundo de la bioética, en el mundo, se ha hablado de la autonomía de los pacientes, nos va a quedar un camino por recorrer verdaderamente espectacular para el cual tenemos que estar preparados y preparar a las futuras generaciones. Nada más, muchas gracias y de nuevo enhorabuena a los dos conferenciantes.